Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren súper bien. Hoy no quería pasar este día sin saludarlos, primero que nada, y darle las gracias a todas aquellas personas nuevas que se están suscribiendo a su canal, Medium y Coach Espiritual Brenda, Abducciones y más. Muchísimas gracias a las personas también que me apoyan tanto, se han quedado desde el principio cuando empecé yo esta aventura junto con ustedes, desde luego, donde yo quería expresar o comentar todas las cosas que me pasaban en las consultas, en las sesiones, en las consultas privadas como en Zoom, etcétera, en los seminarios, en las charlas, en los talleres. Todo eso yo quería que el mundo también tuviera un poquito de todo lo que yo vivo junto con las personas a mi alrededor y las personas que también pues de alguna manera son testigos fieles de lo que yo les he contado y les cuento y espero seguirles contando en este humilde canal. Hay temas muy sensibles, desde luego que sí, tratarlos aquí en estas plataformas pues son muy extensos y yo siempre digo que lo que hago es un resumen de cada tema, un resumen también de las preguntas que me mandan el favor de hacerme para que yo pueda por lo menos dar mi granito de arena y decirles de alguna manera que por eso es que yo hago de una consulta o un tema varios videos para ver si yo puedo por lo menos abarcar un poquito y poder llegar a ustedes. Con la única intención, desde luego, es de que ustedes vayan e investiguen. Siempre digo y a mis alumnos les exijo, les digo, no me crean, vayan e investiguen. Y desde luego que ellos pues en estas últimas generaciones han sido que han tenido que estudiar muchos libros, etcétera, porque esa es la única manera que tienen ellos como herramienta para poder salir al mundo de la mediunidad. Todas las consultas, repito, pues tienen un protocolo mío y hay mucho testigo y yo voy apuntando lo más importante o necesario y que me acuerdo para poderlo transmitir. Por eso ya está apuntadito en otros lugares. Desde luego que sí, que hay muchos libros también que hay por todo, por aquí, por estas redes, que tienen varias opiniones, de las cuales son muy respetadas. Yo no soy la dueña de la verdad, ni mucho menos. Y repito, lo único que hago es moverles el corazoncito y decir, bueno, voy a ver si Brenda dice la verdad. Ok. En el tema de las vidas pasadas, en el tema de las consecuencias de las vidas pasadas o si tenemos nosotros alguna consecuencia en alguna vida que tuvimos, eso es un tema que realmente se las trae. Es un tema que tiene mucho estudio, mucho análisis. Hay muchos sabios que dicen cosas. Hay muchos libros y muchas doctrinas, muchas ideologías que nos van diciendo o nos van dando pistas para que nosotros de alguna manera podamos escoger lo que más nos conviene o lo que más necesitamos. Por ejemplo, yo tengo mi método Brenda, para poder llegar a esas vidas pasadas o por lo menos para poderlo llevar a una clase de regresión o una inducción, por decirlo así, al consultante para poder llegar a ciertos traumas, a ciertos sentimientos que los están pues molestando en la vida actual. Pero sí soy muy enfática en el sentido de que cuando yo hago esos regresiones o inducciones a vidas pasadas, para poder encontrar algún indicio o algún momento de aquel momento histórico, aquella línea de tiempo que se los he explicado en videos anteriores, para ver si en lo que en la actualidad esa vida pasada o ese momento histórico pasado le esté afectando el aquí y el ahora. Tenemos que recordar que nosotros somos esencia, o por decirlo así, somos una energía, una esencia que reencarna o encarna o vive en un cuerpo material llamado cuerpo, por decirlo de alguna manera. Eso es todo.
Este cuerpito, repito, termina su fecha de caducidad y se va. ¿Qué es lo que queda? Pues queda la experiencia de esa esencia que tuvo con nuestro cuerpo. ¿Ok? Esa esencia pasa para otras vidas o para otros mundos o aquella evolución que tenga que tener y va con la experiencia vivida de hoy. Eso es todo. Pero no puedo pretender engañar a nadie y soy muy rígida en esto, en decirle que cuando yo le voy a hacer una regresión a una vida pasada, etc., voy a curarle una enfermedad que tenga hoy. Pero ojo, pongan atención, una enfermedad física, una enfermedad corpórea, una enfermedad donde tiene que verse, por decirlo más honradamente, un especialista en la materia en medicina. Si fuera el corazoncito, pues tendrá que ser un cardiólogo. Si fuera pues de la cabecita, un neurólogo. O sea, hay especialistas en la materia que nos pueden ayudar en esta materialización actual. Pero tenemos que ser francos, que yo no puedo, por lo menos yo voy a decir a título personal y en lo que yo hago. Yo no le puedo decir a nadie, porque eso sería engañarlo y darle una falsa esperanza. Que voy a curarlo en una regresión del pasado para que no tenga esa enfermedad hoy, por ejemplo, de un cáncer o una cuestión del corazón. He tenido muchos consultantes que han tenido esas experiencias con otras personas y que a fin de cuentas no pudieron sanar y han tenido enfermedades graves a consecuencia de eso. Incluso hay gente que ha muerto y me han llegado sus familiares. Repito, hay un caso muy interesante donde supuestamente se le llevó a una regresión y le curaron una cuestión de las vías, ya se me olvidó el nombre, bueno, eran como unos quistes o algo que tenía en su cuerpito. Lo regresan aquí, por decirlo de alguna manera, y el señor continúa con esa enfermedad. Tanto es así que tuvo una emergencia médica y casi se muere porque esos quistes o esas piedras que estaban metidos en el hígado donde se colocan, pues al bajar en la vía urinaria, pues le provocó un problema inmenso. Tanto es así que lo operaron de emergencia. Se salvó, tanto que me lo viene a contar a mí. Me viene a contar esa experiencia donde no es aislado lo que ha pasado con él, sino son muchas personas que le pasan lo mismo. Así que tengan mucho cuidado a dónde van y lo que ustedes creen. Yo repito, no tengo la verdad, pero en el campo de la medicina, en el campo del cuerpo humano, yo tengo fundamentos para poderles decir esto. Nadie me va a curar de lo que yo tengo hoy en mi cuerpo regresándome a alguna vida o alguna experiencia de la esencia mía. Eso lo dije el video pasado. Y de ese video hubieron muchas preguntas. Escribí unas importantes porque desde luego que las iré contestando poco a poco. Y una de las preguntas también que me llama la atención es que me preguntan, Brenda, consecuencias de vidas pasadas, me dice, ¿existe o no? Bueno, yo podría decirles que en el campo del etéreo, por decir así, por el campo de la esencia, no existe. Lo que existe es la experiencia. Por ejemplo, si yo tuve una vida pasada donde se me ocurre que era niña y sufrí mucho, etc., ese es en el campo etéreo. Y que de alguna manera voy a tener, si tengo la fortuna, de tener recuerdos en la vida actual. Y que tal vez esos recuerdos me pueden afectar en la psiquis, en el sentimiento, en mis pensamientos, para poder desarrollarme hoy. Puede ser. Eso sí puede. Entonces voy a aclarar. Las vidas pasadas no tenemos consecuencias físicas aquí. Por ejemplo, es que yo tuve cáncer antes y lo tengo ahora. O sea, vengo arrastrando la vida pasada o esa enfermedad en el aquí, en el ahora. Quiero decirles que no.
por decirlo de alguna manera, científicamente no es así. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue hecho exclusivamente para que mi esencia pudiera vivir esa experiencia, repito. Mi cuerpo actual no puede tener ninguna consecuencia de un cuerpo anterior. Primero porque no están las mismas sustancias, no están las mismas hormonas, no están el ADN. Acordémonos que somos una fracción, la mitad de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros familiares, etc. Esto es lo que somos, esto es lo que es el cuerpo actual. O sea, vivimos una materialización actual. ¿Existe o no? Ok, repito, existe en el campo tal vez de nuestra mente. Y les voy a dar un ejemplo. Hay una señora que vino y me dice, vea, mi vida era muy feliz, súper feliz. Pero desde que yo fui a un señor, a una persona, papá, y me hizo una regresión, ya mi vida no es igual. He sido ahora totalmente infeliz. Y entonces yo le pregunto, sí, pero ¿por qué? Y me dice, porque me dijeron o vi cómo vivía antes. La pobreza, los castigos, las violaciones, etc. Y entonces se me ha quedado tanto en mi mente que ahora no puedo vivir bien. Y entonces yo me quedé viéndola y le hago, pero usted ahora está bien, vive bien, etc. Económica, material. Me dice, todo lo tengo en esta vida. Yo todo lo tengo, no puedo pedir más. Pero a razón de lo que me dijeron que tengo unas cuestiones ya sentimentales y mentales que no puedo vivir en paz. Ahora lloro por esa niña del pasado, lloro por, etcétera, etcétera. Bueno, también este ejemplo que les estoy dando no es alejado a muchas personas que me llegan a decir. Como dice un gran sabio, que tenemos que nosotros andar escarbando vidas que no pueden complementar la de nosotros a vidas actuales. Porque si usted no está preparado para decirle que, por ejemplo, era un asesino, ¿para qué quiere saber? Claro, ahora está la moda de que no, que es lo más bonito. Por ejemplo, ahora todos somos doncellas, todos somos gente importante, que vemos a personas importantes y todo, y en la realidad no es así. Consecuencias de las vidas pasadas existen, hay que estudiarlas mucho, hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, un caso muy interesante que lo tengo grabado testimonio y todo, un amigo mío, que en la consulta, por decirlo así, pudimos llegar al vientre de su madre. Pudimos llegar a que él se viera y yo pudiera verlo a él dentro del vientre de la mamá. Y todo lo que pasó. Y yo le iba contando, mira, esto pasa, aquí está tu papá y tus señores aquí, a esto y el otro. Pero cuando nace, por respeto a él, y aunque él me ha dicho, Brenda, diga mi nombre, y tiene, ahí está el video también con su testimonio. Pero cuando nace, o sea, antes de nacer, sus padres lo que querían era una niña. Pusieron todo de niña, etc. Pero cuando nació hombre. Entonces, desde ese momento lo rechazaron. Estoy contando un testimonio increíble donde hubieron 8 personas alrededor de esta consulta, por decirlo así, de testigos fieles también. Y todos quedaban maravillados, donde pudimos llegar a la raíz, a una de las raíces de lo que él sentía en la vida actual, de ese rechazo de sus padres, sobre todo de su madre, etc., porque no nació mujer. Y que a consecuencia de eso, pasaron muchas cosas en su vida actual, aquí actual, que él ha tenido que superar y las ha superado muy bien, etc. Ok, ¿qué pasó ahí? Por decirlo así, una regresión al estilo que hago yo, donde no necesariamente tiene que estar en inducción el consultante, ni perder su conocimiento como hacen ahora, o los van influyendo, etcétera, les van diciendo palabras para que esa persona vaya en el imaginario colectivo o en el imaginario que tenemos todos nosotros. Ok, repito, ¿qué pasa con ese ejemplo? Fui yo la que por decirlo así, me induje para poderme meter en
en contexto de este consultante y poder llegar al vientre de su madre y poder hacer un análisis increíble. Bueno, eso que les estoy contando duró muchísimas horas, pero lo más interesante aquí es que las inducciones que se hacen, pues se lo van a hacer a ustedes. Ustedes nunca pueden perder su conocimiento y jamás pueden permitir que les digan cosas, porque una sola palabra que pueda decir uno a la hora de la inducción o la introducción a la inducción o a la regresión puede totalmente cambiar el escenario y puede también inducirlo a que usted diga ciertas cosas. Por ejemplo, está viendo una escalera, está bajando la escalera, ahora hay una puerta, etc. Esos ya son realmente métodos viejos que son obsoletos para mí. Porque lo importante de poder hacer alguna regresión para ver si alguna vida pasada nos está dañando hoy por hoy, hay otros métodos más efectivos. Es muy delicado este tema y ya llevo muchas preguntas en mi corazón, las llevo porque yo quisiera hablar. Así que yo, se los digo, voy a hacer un video en vivo para poderlos ir guiando a ustedes los que me han preguntado y ustedes también puedan participar y como hago con los alumnos, se van nutriendo unos a otros, ¿ok? Entonces, muchas preguntas son, vamos a ver qué me alcanzan. ¿Consecuencias de las vidas pasadas existe? ¿Ya expliqué o no? ¿A qué nivel? Muy interesante. ¿A qué nivel? Bueno, depende del nivel mental que tengas. Depende del momento que estás viviendo, del momento que está viviendo tu mente, tu experiencia también como ser humano. No es lo mismo tener 10 años, 15 años, 8 años, 30, 40, 50, no es lo mismo, depende de tu nivel de vida y de experiencia, ¿ok? En el cuerpo actual, ¿ok? Sí, en el cuerpo actual, me dicen que si las consecuencias de vidas pasadas se pueden hacer las vamos jalando al cuerpo actual, repito, depende del caso. En el cuerpo ya, lo he explicado, si es algo físico que necesita un médico, por favor, vayan a los médicos. No se dejen engañar, no y no. Y como abogada la puedo decir y repito, sería un delito o están cometiendo delito aquellas personas que hacen inducciones y les dice que les va a curar un cáncer o lo que sea, algo médico, en una vida pasada a nivel astral, etcétera, y que cuando regresamos o cuando están aquí van a estar sanos. Eso no es así. Primero, no hay base científica y segundo, no hay evidencia que conste para que podamos demostrarle a la medicina que eso es así. Por favor. Es más, ahora que es que yo hablo y me voy acordando de los casos. Hay un caso donde una señora, una muchacha, iba a tener gemelitos. Y estaba envuelta en todo esto de las vidas pasadas y las regresiones. A la hora de tener los chiquitos, los bebés, uno de estos que andan ahora, le dice, yo le voy a hacer una regresión para que su parto, usted no tenga necesidad de ir al hospital. Entonces se va a ahorrar el hospital, o sea, págueme a mí, te vas a ahorrar el hospital. Y va a ver que todo, es más, le dijo cosas increíbles. Bueno, aceptó esa familia. Fue tanta gravedad que el señor está pues ahora en las cosas legales y esa muchacha perdió un bebé. Eran gemelos, uno de los dos bebés, porque a la hora de trasladarlo de la casa al hospital, pues tuvo ahí los gemelitos y perdió uno. Bueno, fue un caso increíble. Así que vea el extremo y la gravedad que se está manejando ahora. Ya no se alegran con decir, bueno, te voy a llevar a hacer esto y esto, sino a niños que ni siquiera han nacido. Es que es grave, el asunto es grave. Yo no les estoy diciendo que no vayan, vaya el que quiera, porque esto es la moda ahora. Pero tengan cuidado dónde van. Tengan cuidado a dónde van. Y sepan que en el campo mental nuestra psiquis es poderosa y hace cosas sobrenaturales. Ustedes no se imaginan hasta dónde tiene el poder nuestra mente. ¿Ok?
Y recuerden esto, nuestro cuerpo no solo le sirve de abrigo al alma o al espíritu o a la energía, etcétera, sino también lo que hace es obedecer a la mente. Y hay casos donde hay tanta presión, angustia, dolor por duelos, pérdida de trabajo, parejas, etcétera, y que nuestra mente nos lleva a campos que nos da síntomas de enfermedades graves, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que hacer y coger mano de la psicología y los psicólogos, etcétera. Aunque ahora hay una ramita de psicólogos, como digo yo, que como lo expliqué en el primer video de este tema, que están usando esas regresiones para curarte también la psiquis, y eso no es así. Por favor, eso no es así. Otra pregunta dice, en lo etérico, ok, ya hablamos, que en lo etérico es lo que no es corpóreo, desde luego. Es aquellas cuestiones de la esencia que nos dicen que el espíritu, que el alma, que la esencia, lo que no podemos tocar, pero que de alguna manera la vivimos. Voy a poner un ejemplo en esto. A mí me llama la atención cuando, digamos, viene un consultante y me dice, oye, me dice, Brenda, estoy un poco nervioso. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, bueno, nunca me he hecho una regresión y no sé qué le hago. Bueno, quítate de la mente lo que tenés vos de regresiones, porque conmigo eso es totalmente diferente. Primero. Después no tengas expectativas de lo que te imaginas. No, vamos a ver cómo va la cosa. Y así. Entonces, en lo etérico es eso. Tal vez tenemos mucha influencia en lo que oímos y podemos arruinar una consulta bonita. Si no, tenemos que dejarlo en lo sutil, en lo tranquilo y dejar que nuestra mente se manifieste. Por eso es que en muchas de las regresiones, lo primero para vidas pasadas, primero que te dicen es que tengas un recuerdo, que tengas un sueño. Y te van diciendo, recuerde algo, sueñe algo, etc. ¿Para qué? Para que nosotros, de alguna manera, o para que el consultante pierda ese miedo y vaya acomodándose sin darse cuenta. Son truquillos que tenemos. Ok. Ahora, en lo espiritual, consecuencias de las vidas pasadas. En lo espiritual me preguntaron ahí, ¿por qué metí yo lo espiritual en el video pasado hablando de consecuencias de vidas pasadas? Bueno, eso es, la pregunta se responde sola. Porque nosotros somos una esencia encarnada en un cuerpo. Pero esa esencia se le llama en algunas ideologías espíritu, en otras alma, en otras éter, en otra energía. Depende de lo que usted cree. Pero también depende de lo que usted crea que es o tenga el concepto de la espiritualidad. Me dice, ¿por qué mencionó la espiritualidad? Bueno, porque esa espiritualidad es lo que de alguna manera nos encierra a poder, nos encierra con muchas acusaciones mentales y no nos deja ser libres. Un ejemplo, si en mi espiritualidad yo creo que lo que yo estoy haciendo es malo, pues nunca podré lograrlo. Si como me decían antes, por ejemplo, por una espiritualidad que era pues que lo que yo veía cuando era niña era malo, era diabólico, etcétera, lo que les he contado, y yo no hubiera avanzado en mi vida y no hubiera podido yo desenvolverme como una persona normal, viendo espíritus, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, pues no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque aquella espiritualidad, entre comillas, me prohibía o tenía prohibido lo que yo hacía. ¿Qué es espiritualidad también? No es que me digan por qué meter la espiritualidad, no, bueno, ¿qué cree usted por espiritualidad? Espiritualidad puede ser que yo le dé un pan a alguien que está en la calle, yo ande comprando pan y lo vea que no ha comido y le dé un pan, eso es espiritualidad, puede ser. Ayudar a alguien, no juzgar, tener otra vida, querer cambiar mi vida, querer ser diferente. Espiritualidad puede ser no hacerle daño a nadie, con ganas. Espiritualidad puede decir, por ejemplo, no decirle,
no decirle, bueno, no te metas con mi vida, o puede ser espiritualidad, lo bueno y lo malo, porque para lo que uno es bueno, para el otro es malo. Espiritualidad puede ser muchísimas cosas, depende de lo que usted entienda por espiritualidad, ¿ok? Así que no es que meta espiritualidad, sino es lo que usted tenga en la cabeza creyendo que es espiritualidad. Eso es así. Ahora, repito, si usted, por ejemplo, ha tenido una buena amistad con alguien que ha llevado a niveles importantes y esas personas se han llevado de confianza y se han llegado, por ejemplo, a tener un cariño y que de la noche a la mañana o algo pasara, nada más la trates mal y le digas, bueno, mi vida o mi vida íntima no se la cuento a nadie, o tú crees que eres el dueño del mundo o la dueña del mundo, cosas así, y que estás hiriendo a esa persona sabiendo que estás hiriendo y que esa persona se ha entregado a usted. ¿Cómo lo llamaría usted? Uno lo llamaría en espiritualidad. ¿Por qué? Porque para la persona que hace el daño cree que es espiritual o que es muy buena, y para la víctima no. O sea, ¿qué entendemos por espiritualidad? Unas personas, y ahora que pasó en Estados Unidos, que saludo porque tengo mucha gente en Estados Unidos y ellos saben que hubo unas personas que se tomaron un veneno porque estaban creyendo en una espiritualidad, y los que les enseñaron, por no decir el nombre que tengo en la boca, pero empieza con P, los adoctrinaron de tal manera que hasta a los niños les dieron veneno. Porque en el campo mental, porque ellos creían que la espiritualidad estaba bien tomándose un veneno para ir al otro mundo y no pasar lo que estamos pasando el montón de personas, como enfrentarnos a una pandemia, etcétera, o lo que anda por ahí. A esas personas, para ellos era espiritualidad. O sea, en resumen, la espiritualidad depende de lo que usted crea. La espiritualidad, esa palabra que la inventa el hombre, vaya, estudie de dónde viene, está en tus raíces o está en tu mentalidad. Por eso es que yo me cuido mucho cuando hay veces me dicen, es que vos, eso es tan espiritual. Es más, me enojo porque yo no soy espiritual, yo soy una persona normal, siempre lo he dicho. Pero muchas personas tienden a confundir lo que es la espiritualidad. Espiritualidad para otros también, que fue en Brasil este caso, que se tiraron a los ríos, ellos se estaban tirando en los ríos, porque no solo decían que se estaban bautizando, etc., sino que su espíritu iba, en el momento que caían, iban a morir desde luego, pero su espíritu salía del agua y salía ya bautizado por Dios. Bueno, cada uno cree en lo que quiere creer. Es la espiritualidad para ellos. Así que tengamos cuidado a la hora de decir espiritualidad, ¿ok? ¿A qué va con todo esto? Las vidas pasadas, las consecuencias. Bueno, en la consecuencia, en las vidas pasadas, las tiene usted de acuerdo a su mente también. De acuerdo, entre comillas, a su espiritualidad. Porque si usted cree que lo que le digan, que la van a sanar mental o corporalmente, de acuerdo a una inducción, y que es espiritual lo que usted está haciendo, pues lo que usted está creyendo. Y si usted considera que es lo mejor, todo mi respeto. Yo lo que digo aquí es lo que cuento en las consultas, lo que me llegan a contar los consultantes, lo que han sufrido por consecuencias no de vidas pasadas, sino de una regresión a vidas pasadas. Que eso, las personas que, bueno, que trabajamos años con esto, pero años, no es ahora que es la moda, no, yo tengo años y muchos colegas tienen años de eso, sabemos que tenemos que tener
una ética profesional hasta en esto y decirle la verdad. Por ejemplo, cuando viene el consultante, decirle, bueno, ¿qué es lo que usted necesita? ¿O qué es lo que usted cree? ¿O qué es lo que usted quiere? Y de ahí uno hacer una radiografía y decirle, bueno, vamos para adelante. ¿Ok? También me preguntan el aquí en el ahora, desde luego, ya lo expliqué. Las consecuencias en el aquí en la ahora, depende de usted. Dice que, bueno, perdón, me adelanté a la pregunta porque aquí decía, ¿por qué mencionó lo espiritual? Bueno, repito, también en el campo de las vidas pasadas o en las consecuencias de vidas pasadas, entra mucho la palabra espíritu. Entonces, supuestamente, depende de lo que usted quiera conseguir en esa regresión, así va a actuar su espíritu. Por ejemplo, es que yo quiero saber qué espíritu era, etc. En vidas pasadas y en las regresiones. ¿Qué podemos, qué podemos hacer en cuestión de las inducciones en los planos actuales? Me pregunta aquí, dice, en lo etérico y en lo actual. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Eso es para un programazo, pero lo voy a adelantar. Y lo etérico es, por decirlo, lo metafísico, lo que no conoces, lo que no te han dicho, lo que no puedes tocar, lo que todavía las ideologías de cualquier índole religiosa no lo han podido secuestrar. Ok, y lo actual es lo que vivimos hoy por hoy. Lo actual es lo que vivimos y que tenemos que de alguna manera enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo y nosotros, que en muchas ocasiones tenemos problemas como todo el mundo, hemos podido salir. Pero tenemos que también recordar las personas que tienen problemas y no pueden salir. ¿Por qué? Porque están ahora en situaciones de pobreza máxima, en situaciones donde han sido desempleados por las situaciones que andaba volando por ahí, que había miles de personas desempleadas, miles de personas que han perdido sus sueños, sus trabajos, etc. Y capaces, simplemente que la coyuntura social los ha obligado a vivir una crisis el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué es lo etérico? Bueno, lo etérico es lo que yo soy, mi espíritu, mi alma, mi ser. A ese le tengo que decir, bueno, vamos a echar para adelante con lo corporal. Pero sin embargo, hay miles de personas que están en trata de personas, trata blanca, etc. Que las niñas, niños de todas las edades, porque ahora no se salva nadie, yo como abogado se los estoy diciendo, están en el comercio humano. Miles, pero hoy por hoy, pero miles de muchachas, muchachos que andan caminando para su casa, de la escuela, del trabajo, del colegio, pasa un carro, las monta y las secuestra y usted nunca sabrá de ellas. Eso es lo actual. Actualmente hay 2 niñas, 2 bebés. Puede tener unos 8 meses. Me duele mucho. Esa me ha afectado mucho. ¿Cuántos bebés hay que están secuestrados o desaparecidos del mapa? Entonces, para dar una conclusión, les voy a decir que en una vida pasada, a ese bebé o a esos millones de bebés o muchachos que andan ahí, que son secuestrados, en la vida pasada, si yo pudiera hacerles una inducción, voy a mejorarles su estado actual. No. Lo único que yo le pido al universo es que esos bebés puedan regresar a las manos de sus madres, de sus padres. Imagínense ustedes para lo que quieren, para qué quieren las adolescentes, donde hay mercados actuales, se paga, porque esto es un comercio. ¿Por qué hablo esto ahora? Bueno, porque en una inducción de estas personas, o que yo tenga un consultante donde me venga a decir, bueno, yo fui tal y tal, me secuestraron, me hicieron eso, pero yo quiero que me lleve una vida pasada a ver si es mi culpa, que por eso yo pasé eso.
Pues mi respuesta sería decirle, no es su culpa. No, es la culpa del ser humano. Hay muchas situaciones que pasamos ahora, no por consecuencia de vidas pasadas, sino por las consecuencias de nosotros los seres humanos. Siempre he dicho esto, si hay un comercio es porque se vende. Mientras se compren seres humanos como hay actualmente, como están pasando los niños ahora en las guerras, que son comprados. No es porque es la consecuencia en la vida pasada de ese niño, no, sino la consecuencia de nosotros los humanos en el aquí y en ahora. En el aquí y en el ahora. Y podría meter la espiritualidad, perdón, ¿dónde está la espiritualidad del ser humano? No es que nos creemos, bueno, yo no, yo soy una humana diferente. Yo no soy o sea, este mundo de que ando ahí, no. Yo soy más bien muy brava. Pero sí me enojo, ¿dónde está la espiritualidad? Que los mismos que compran esos niños, esas niñas para el comercio, que ustedes, no puedo decirlo aquí, esos mismos niños, esos que están sufriendo ahora, que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros, son comprados, etcétera, por personas muy espirituales, que tienen sus hogares, que tienen doble vida. ¿Dónde está el campo de la espiritualidad, en todo esto? ¿Dónde? Pregúnteselo usted. Pero no podemos decir que por qué metemos la palabra espiritualidad en estos temas si todavía usted no maneja qué es o qué quiere decir la espiritualidad. Por ejemplo, para mí la espiritualidad es totalmente diferente a lo que muchos consideran como espiritualidad. Espiritualidad sería bueno poder uno hacer algo por esos niños, ayudarlos. Por eso es que yo me especialicé en los niños, no solo en el campo del derecho, sino en esto, en el campo de la mediunidad. Decirles a los padres, lo que ven los niños es cierto. No decirles a los padres, venga, yo los voy a llevar a una regresión a ver por qué el niño es así. O llevarlo al niño, bueno, vamos a ver por qué es así. No, los trato aquí. Porque de nada me sirve saber qué fui ayer si no puedo solucionar los problemas de hoy. Si no puedo solucionar mis problemas y poder ayudar a los demás. ¿Ok? Eso se los pongo como tarea. Pero si viene una persona a decirte, no te cuento mi vida íntima, o yo no la cuento, o te viene a decir, no sos bueno, es que es cuestión del mundo, el centro del mundo, o te viene a decir cosas hirientes, tenés que darte cuenta que lo que esa persona, lo que menos tiene es espiritualidad. ¿Por qué? Porque no conoce todavía qué es la vida. Y no es porque esa persona en una vida pasada era muy malo y que arrastre la maldad actual. Somos la consecuencia de nuestros actos, la consecuencia de nuestras decisiones. Un día me preguntó una consultante y me hizo varias preguntas. Me dice, yo vengo a consultarla, pero para hacerle preguntas usted solo me va a contestarle. Bueno, lo que pueda, desde luego. Y me dice, pero empezó duro y me dice, ¿qué es la vida? Y entonces yo me quedé pensando y le hago, bueno, ¿qué cree usted que es la vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y hago, al final le digo yo, para mí la vida es la base de mis decisiones. Mi vida ha tenido miles de decisiones. Y el resultado de esas decisiones es lo que estoy viviendo hoy por hoy. Que muchas decisiones, pues como todos, nos hemos equivocado. Hoy agradezco esas equivocaciones. Se lo dije y hoy hablé en la mañana sobre eso. Porque gracias a eso, gracias a las equivocaciones de la vida actual, de esta vida actual, hoy me siento más centrada. Hoy podemos poner los pies sobre la mesa. Podemos estructurar un futuro, entre comillas, mejor, más seguro, más tranquilo. Y darnos cuenta que los castillos en el cielo o los castillos imaginarios quedan para otras edades. Pero que de hoy por hoy la base de la vida es lo que yo decida. Si yo decido, bueno, por ejemplo, quiero dejarme mis canitas, es una decisión mía.
Y la base, digamos, de mi vida es mi decisión. Bueno, eso de las canas no puede ser otra cosa más importante, pero lo que nosotros decidamos hoy es nuestra base de nuestra vida, hoy, mañana, no lo de ayer, porque ayer ya pasó. Un abrazo, buenos días, buenas noches. Aquí en mi país nos estamos asando, son unos calores terribles. Por más que vayas al puerto, yo estoy súper quemada, ardida del sol, pero amo el sol, eso sí. Yo me voy a mi finquita, me pongo la palita, me pongo a limpiar en el puro sol y eso es vida. Y cuando regreso allá a la casa, ay, me siento súper bien. Me siento súper bien porque pude tomar una buena decisión de irme a despejar. Así que la base de su vida son sus decisiones. Las vidas pasadas, déjenlas ahí y actuemos hoy por hoy y no le hagamos daño a nadie. Y más a las personas que nos quieren de buena manera. Un beso y que el universo me los acompañe.